Los bosques ancestrales nos cuentan historias. Y para hacerlo, necesitan espacio. Toda una espesura que se dirige hacia el horizonte. Sorfheide, en la zona nororiental de Alemania, es un lugar mágico en el que habitan unos pobladores misteriosos. Miles de marismas y cientos de lagos salpican el paisaje, con un toque de humanidad. Ligeramente poblado y muy poco conocido, es un emblema de la sostenibilidad en la naturaleza. La magia de bosques y páramos. El noreste de Alemania es una región especial. Está conformada por un bosque sin fin y una miríada de marismas y lagos. Estos venerados hayedos y bosques de robles son los responsables de la conservación de la biodiversidad de épocas ancestrales. Los ciclos naturales se alternan: crecimiento, vida y declive. Solo el nombre ha cambiado con el tiempo. Pasó a ser Sorfheide en el siglo XVIII. Los especialistas no son capaces de ponerse de acuerdo en cuanto a la procedencia del nombre. Algunos afirman que se debe a la crujiente costra o Sorf en alemán del roble. Otros creen que se debe a la palabra Schaf, que en alemán significa oveja. Antaño los ganaderos soltaban a sus rebaños en el bosque para que buscaran alimento. Allí había bellotas y hayucos. La búsqueda no estaba exenta de riesgos. Para los lobos, las ovejas son un blanco fácil, pero las tornas no tardaron en cambiar. Los cazadores se convirtieron en una presa perseguida de forma despiadada. Solo unos pocos lograron sobrevivir. Y no a causa de las ovejas, sino de los ciervos. Los propietarios de las tierras los convirtieron en el enemigo número uno. Se dedicaron a proteger a esta especie y sus poblaciones crecieron casi más de lo que el entorno era capaz de soportar, mientras la cantidad de lobos se veía diezmada. La élite de la sociedad buscaba darse festines y conseguir una buena cornamenta. Los lobos necesitaban la carne para sobrevivir. En 1809 mataron al último ejemplar de su especie. Cuando los reyes de Prusia abandonaron el lugar en el siglo XX, había muchos otros hombres dispuestos a empuñar el rifle. Por ejemplo, el famoso Hermann Göring y el jefe de Estado de Alemania del Este, Erich Honecker. Los ciervos y los gamos continuaron siendo blancos fáciles hasta la reunificación de Alemania en 1990. Sorfheide era poco más que un parque de atracciones. Solo había en ello un aspecto positivo, y es que una gran parte del bosque se conservó completamente intacta. No se podía perder una oportunidad así. Apartadores. El agua siempre ha desempeñado, y continúa haciéndolo, un papel esencial en la vida de los habitantes de la zona. A mediados del siglo XIII, los monjes cistercienses construyeron el monasterio de Korin.
trajeron hasta aquí sus conocimientos sobre el cultivo piscícola y, lo más importante, la ingeniería hidráulica. Desde entonces, el ser humano ha sido capaz de gestionar el suministro de agua de Sorfheide. A medida que los monjes cavaban kilómetros de acequia, los niveles de agua comenzaron a descender drásticamente. Los cistercienses hicieron suyas las tierras fértiles, los campos y los pastos. No obstante, según se iban secando las tierras del bosque, las especies que lo habitaban fueron perdiendo las condiciones esenciales para poder sobrevivir. Hasta hace unos 30 años, los ecologistas y los silvicultores comenzaron a traer agua de nuevo a esta zona. Estas 4.000 hectáreas de humedales recuperados suponen un hábitat nuevo para las grullas. Los hayedos son el hogar de otras joyas voladoras como el martín pescador. En la región de Sorfheide están por todas partes, aunque es extremadamente complicado verlos. Un segundo. Inviernos con temperaturas suaves. Es más probable que consigan sobrevivir si el agua no se llega a congelar. La región de Sorfheide forma parte de la mayor extensión de tramo continuo de bosque del noreste de Alemania. Las zonas interiores más protegidas recuerdan a los bosques vírgenes de un pasado ancestral. Ha transcurrido un siglo desde la caída del último árbol. El roble nudoso ofrece alojamiento para los nidos de una gran cantidad de especies. Hay sitio para todos. Las 600 hectáreas de hayedo de Grumsin han recibido el título de Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO. Es menos conocido que el Gran Cañón o el Serengeti, pero igual de impactante. Aunque en su origen su gestión fue comercial, se está transformando en una selva virgen. Hormigas. Su nido, enorme y abandonado, lo ha recuperado un porrón osculado. A 15 metros sobre el suelo está perfectamente protegido frente a los depredadores. El hayedo de Grumsin es uno de los bosques mejor conservados de Alemania. Las enormes hayas se mantienen en pie gracias a sus inmensas raíces. Dan estabilidad al suelo para convertirlo en el lugar perfecto para excavar túneles y hacer tejoneras. A gran profundidad bajo tierra, una hembra de tejón acaba de parir 3 crías. Se dedican a mamar y a dormir durante el día. Mientras, en la superficie, sus vecinos están ya completamente despiertos. Son los zorros.
Esta familia se ha mudado a las zonas deshabitadas de la Tejonera y no osan acercarse a los propietarios del laberinto subterráneo. La zorra está sola con sus cachorros. En cuanto crecen lo suficiente, la hembra se los lleva a explorar y les enseña dónde cazar y cómo esconderse. Durante todo este tiempo han estado viviendo bajo tierra, pero a finales de mayo ya no hay quien los pare. Recorren una y otra vez la gran cantidad de entradas y salidas. Las tejoneras pueden llegar a ser inmensas. Estos animales no paran nunca de excavar túneles ni de construir cámaras. Algunas pueden llegar a alcanzar una profundidad de 30 metros. A los 3 meses, los tejones definen su jerarquía a través de los juegos. Con su agudo olfato, detectan lombrices de tierra, insectos y pequeños vertebrados. En estos fascinantes hayedos hay multitud de cosas por descubrir, pero primero hay que comprobar cuáles son los mejores lugares para encontrar comida. Imposible saber cuántas generaciones han vivido en esta tejonera. Los científicos encontraron una que había sido el hogar de esta especie durante 10.000 años. Son animales de costumbres. La hembra sale a la superficie a la misma hora cada tarde. Los tejones son omnívoros y van cambiando sus terrenos de búsqueda de comida en función de las estaciones. La madre enseña a su prole un emplazamiento especialmente suntuoso. Solo recogen unos bocaditos de aquí y de allá. Todavía los está amamantando, pero no tardarán en alimentarse por sí solos. Ya es hora de llevar a los pequeños de vuelta a la seguridad de la tejonera. Hay 300 kilómetros de caminos empedrados que atraviesan la reserva de la biosfera. Cada uno de los adoquines se ha colocado a mano y proviene del bosque. Los caminos se han conservado hasta la actualidad, y no solo por los seres humanos. Uno de estos caminos pavimentados conduce al pueblo de Brodowin. Es un lugar muy especial. En los años 80, los habitantes del pueblo comenzaron a plantearse la posibilidad de transformar su agricultura para que fuera alternativa y sostenible. Brodowin se convirtió en 1991 en un pueblo ecológico. Querían proteger toda la tierra que había en torno al pueblo, empleando métodos de cultivo y ganadería ecológicos. Antiguamente, los pueblos en general daban por sentada la presencia de cigüeñas blancas y otros inquilinos.
Sin embargo, la agricultura intensiva secó todos los estanques y las vegas que tantos alimentos suministraban a una gran cantidad de especies. Muchos ejemplares desaparecieron. No fue el caso de Brodowin. Estas cigüeñas son muestra de ello. Han llegado hasta aquí porque es el lugar donde se encuentra la mayor explotación agrícola de Alemania, que se rige por los principios de la agricultura biodinámica. Aquí, la agricultura y la ecología van de la mano. Brodowin se convirtió en la simiente de un desarrollo mucho más amplio. En la actualidad, la reserva de la biosfera es la zona más extensa de Alemania en la que se lleva a cabo la agricultura ecológica. Pero un nombre y una idea no son suficientes por sí solos. A falta de lluvia, estos humedales se han transformado en poco más que una poza. Ahora, 6 parejas de grullas compiten por un solo territorio de cría. Cogió a 500 parejas en época de apareamiento. La presión y la competitividad son inmensas. Cada una de estas parejas se juega mucho. Incluso después de 2 años de sequía, el nivel de agua sigue siendo elevado en muchos de los humedales. El porrón también ha tenido crías. Van a buscar a su madre al estanque. No son los únicos ánades que hay en la zona, pero la madre no va a tolerar la presencia de otros ejemplares de su especie en las inmediaciones. Seguro que estos parientes cercanos no se vuelven a acercar. De este modo, los castores, los ecologistas y los silvicultores van transformando las depresiones secas en humedales incólumes. Es el regreso del entorno salvaje y del equilibrio natural. Con su impecable instinto para dirigir el agua, el castor elabora sus presas exactamente en el lugar oportuno. El martín pescador excava túneles para sus polluelos. Suelen preferir las orillas.
Los grandes herbívoros son imprescindibles para mantener el equilibrio natural. Los ciervos y los gamos cada vez escasean más en los últimos años, pero siguen viviendo en la zona. Han encontrado refugios tranquilos en las profundidades de la reserva de la biosfera. En verano, los ciervos rojos vagan por los bosques en pequeños grupos. Las hembras se quedan con las crías y solo en ocasiones se topan con los grupos de imponentes machos. Como la caza se ha reducido enormemente desde las épocas en las que el Estado la autorizaba, los bosques han gozado de tiempo para recuperarse. Los tallos jóvenes y los árboles ahora sí tienen la oportunidad de crecer y envejecer. En la época de la conversión al cristianismo, los señores de la zona agasajaban a los monjes de Corinth con multitud de regalos, sin duda con el objetivo de garantizarse un lugar en el cielo. El monasterio era el centro de una floreciente economía en la región. Además de las cesiones de inmensas cantidades de terreno, los monjes recibieron 2 molinos de agua. La potencia del agua servía para moler maíz, cortar madera e incluso forjar el hierro. Uno de esos molinos todavía funciona. Y en los estanques se ha creado una bulliciosa piscifactoría. Todo en un entorno absolutamente natural. La abundancia de peces es sinónimo de presencia de depredadores. De forma sostenible, los agricultores ven reducidas las pérdidas de ejemplares a manos de nutrias y aves, ya que se dedican a la cría de especies de mayor tamaño y menos atractivas, como los cormoranes. Los terratenientes también donaron en su momento a los monjes el pueblo entero de Brodowin, que se encuentra en el epicentro de este paisaje, que apenas ha cambiado en los últimos 800 años. Gracias a la eliminación de los pesticidas, las sustancias tóxicas y los fertilizantes sintéticos y al respeto a la naturaleza, la biodiversidad ha regresado a esta región. Brodowin y el resto de las comunidades de la Reserva de la Biosfera van ahora de la mano y las zonas aisladas se unen para formar refugios naturales a una escala sin precedentes. En la actualidad, más de 20.000 hectáreas de terreno se dedican a la agricultura ecológica. La estrategia ha obrado maravillas en los bosques aledaños, los pastos y los lagos. Y ha generado una gran cantidad de sorpresas. Su camuflaje es casi perfecto. 7 polluelos de abetoro se acurrucan en el nido entre los juncos. Estas garzas, cuyo tamaño es similar al de los pollos, eran antaño muy habituales en esta región. Ellos, no obstante, también sufrieron la destrucción de su hábitat. Ahora han regresado a los lagos de Brodowin.
Como todas las aves de la familia de las garzas, se alimentan de peces, ranas e insectos. Entre la densa capa de juncos, su nido, trenzado a base de tallos altos y fuertes, apenas puede verse. Cuando el viento azota los juncos y el trenzado del nido se suelta, es necesario repararlo. Ambos padres se encargan del cuidado de las crías, y los 7 polluelos pueden llegar a ser muy exigentes. En medio de la reserva de la biosfera se encuentra el lago Bervelin. Con más de 15 metros de profundidad, estas aguas cristalinas guardan una gran cantidad de secretos. Enormes bancos de peces patrullan las aguas en busca de comida. Los lucios los persiguen en dirección a las profundidades. Pasan por formaciones rocosas en las que abundan las grutas. Son depósitos de marga. Este es el hogar de un depredador muy especial. Se conoce con varios nombres: lota, maruca, entre otros. Es el único pescado de agua dulce parecido al bacalao. Aún hay más formaciones de marga. Son toda una incógnita para los especialistas. Han absorbido tanta agua que están blandas como flanes, pero no se rompen. Probablemente por ese motivo los habitantes de la zona las llaman montañas de flan. La luz de la cámara revela ahora la presencia de una forma inmensa en oleadas de sedimentos que ha conseguido agitar otra especie de peces, la perca. A medida que se asientan los sedimentos, se avistan los restos de un naufragio. Tienen más de un siglo de antigüedad, pero se conservan estupendamente. Una proa elevada. El tronco roto de un mástil. Y el techo aplastado de un camarote. También es posible observar parte de la mercancía, en este caso adoquines. Hace 300 años, el lago Bervelin era una de las vías fluviales más transitadas de Alemania. La capital de Prusia, Berlín, crecía a pasos agigantados. Los carros tirados por caballos no eran capaces de satisfacer la demanda que había de materiales de construcción. Una flota de barcazas se hizo cargo de la mercancía. Los bateleros vivían en un diminuto camarote con poco más que una estufa y una litera. La proa elevada se utilizaba para navegar. La travesía por el lago Bervelin era traicionera y las barcazas de 30 metros a menudo iban sobrecargadas. Si llegaba una borrasca de forma repentina, no tenían ninguna posibilidad de salvarse. Muchas naves volcaron y se hundieron con todos sus tripulantes. El pecio de Dornbus se encuentra a 30 metros. Aquí abajo viven muy pocos animales. Hace unos años, los mejillones cuaga y cebra
migraron a estas vías fluviales en los lastres de los barcos procedentes de Oriente Próximo. Ahora han pasado a ser especies invasoras. Y no están solas. En determinadas épocas del año, otra especie llega en gigantescos bancos. Millones de misidáceos, casi transparentes, con un tamaño de milímetros, flotan por el lago en busca de comida. Como no tienen enemigos naturales, son los rivales más fuertes de otras especies de camarones y de los alevines. Queda claro que el equilibrio natural está cambiando y las consecuencias todavía se desconocen. Junto a los antiguos bosques caducifolios hay hileras cubiertas de invariables bosques de pinos. La mayor parte se plantaron a mediados del siglo XIX. Algunas de las especies de pinos originales todavía están en pie. Con casi 200 años de antigüedad, son el hogar de una gran variedad de especies de aves. Para las aves que crían en cavidades, como los vencejos, no es fácil encontrar el nido adecuado en el bosque, especialmente cuando toda una colonia se dedica a buscarlo. Se apoderan de los orificios que encuentran abandonados por los pájaros carpinteros. Los árboles están bien separados, tienen la misma edad y apenas hay maleza. El cambio climático y los últimos años de sequía han sacado a la luz los inconvenientes de la silvicultura con fines comerciales. Algunos animales parecen estar más... Completan la manada los cachorros. En medio de este bosque de pinos se alza una solitaria y vieja haya. En sus imponentes ramas, una familia de cigüeñas construyó su nido que se ha ido ampliando durante generaciones. Los adultos vuelan hacia las marismas más húmedas en busca de comida en las zonas más aisladas de la reserva. A diferencia de sus parientes, las cigüeñas blancas, las negras suelen evitar cruzarse con los seres humanos y no les gusta nada que las molesten. Los lobos salen de la espesura una vez al día para saciar la sed. En las zonas poco profundas de los humedales, las cigüeñas negras encuentran una gran cantidad de presas. Las marismas y los lagos son el salvavidas que protege a los animales de Sorfheide. Las cigüeñas negras se dedican a cazar principalmente peces, lampreas y anfibios. Los polluelos no son demasiado exigentes con la comida. Les encanta pelearse, aunque sea por una culebra de collar.
A diferencia de las cigüeñas negras, los lobos pueden asentarse casi en cualquier lugar. Siempre que se lo permitan. Se suele decir que donde caza el lobo, el bosque florece. Al cazar animales herbívoros como el ciervo, los lobos generan las condiciones perfectas para que los árboles jóvenes crezcan y ayuden a transformar los bosques monocultivo en otros con una amplia mezcla de especies. Durante años, los silvicultores y los ecologistas han ido plantando árboles jóvenes de hoja caduca entre los pinos. En Sorfheide se han propuesto transformar todos los bosques. De este modo, dentro de 80 años, contarán con una amplia variedad. Con la fundación de la Reserva de la Biosfera de la UNESCO, esta región ha sido testigo del comienzo de una nueva era. El agua ha traído de vuelta a los animales y a las plantas que hace tiempo habían abandonado el lugar. La